Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un análisis sobre las causas del problema haitiano en República Dominicana. Si conoces otras causas importantes de este problemazo, déjalo en los comentarios. Tu opinión cuenta y tu voz vale. Sin más preámbulos, comencemos. El problema haitiano, causas principales. Falta de control migratorio efectivo. Históricamente, los gobiernos dominicanos han mostrado debilidad en la aplicación de políticas migratorias rigurosas. La corrupción en los organismos encargados del control fronterizo permite la entrada irregular de haitianos. Intereses empresariales en la mano de obra barata. Empresarios de la construcción, la agricultura y otros sectores contratan haitianos por sueldos más bajos, lo que fomenta la migración ilegal y desplaza a trabajadores dominicanos. Presión internacional y ONGs. Organismos internacionales y ONGs presionan para que República Dominicana adopte políticas más flexibles con los haitianos, lo que interfiere con la soberanía nacional en la regulación migratoria. Colapso del Estado haitiano. La crisis política, económica y social en Haití genera un flujo migratorio constante. La falta de oportunidades, la violencia de las bandas armadas y el deterioro de las instituciones han convertido a República Dominicana en el destino principal de los haitianos en busca de estabilidad. Débil aplicación de la ley de migración. Aunque existen leyes que regulan la inmigración, muchas veces no se aplican con firmeza, lo que permite que miles de haitianos vivan en el país sin documentación legal. Nacimiento de hijos de inmigrantes en suelo dominicano. El tema de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana ha generado debates sobre la nacionalidad y el derecho a documentos de identidad, lo que crea tensiones sociales y políticas. El comercio informal y su impacto en la economía local. La presencia masiva de haitianos en mercados y calles como boneros genera competencia desleal con comerciantes dominicanos, afectando la economía local y fomentando asentamientos irregulares. Frontera porosa y tráfico ilegal. La frontera entre ambos países es extensa y difícil de controlar. Además, el tráfico de personas, el contrabando y la corrupción facilitan el ingreso masivo de haitianos sin regulación. Indiferencia de las élites políticas. Muchos políticos dominicanos han ignorado este problema o lo han utilizado con fines electorales sin tomar medidas concretas para solucionarlo. El Hoyo de Friusa, ubicado en Bávaro, es una de las zonas con mayor concentración de inmigrantes haitianos en República Dominicana. Este asentamiento ha crecido sin control a lo largo de los años, convirtiéndose en un enclave donde la presencia estatal es mínima y las autoridades han perdido, en gran medida, el control. Problemas en el Hoyo de Friusa. Crecimiento descontrolado y ausencia del Estado. La falta de regulación ha permitido que los haitianos establezcan comunidades propias con poca o ninguna supervisión gubernamental. Actitud de apropiación del territorio. En varias ocasiones, grupos de haitianos han demostrado actitudes de desafío a la autoridad dominicana, actuando como si ese territorio les perteneciera, lo que genera tensiones con la comunidad local. Violencia y disturbios. Se han reportado casos de amotinamientos, incendios de propiedades y conflictos violentos en la zona. Este tipo de situaciones agrava la percepción de inseguridad y aumenta la presión social en la región. Impacto económico y social. La presencia masiva de haitianos afecta el comercio, la seguridad y el desarrollo de la zona. Además, la informalidad en la vivienda y el comercio genera problemas de ordenamiento urbano. Poca respuesta de las autoridades. A pesar de los incidentes ocurridos en el Hoyo de Friusa, la respuesta de las autoridades dominicanas ha sido débil, lo que permite que la situación continúe agravándose. Posibles soluciones. Aplicación estricta de la ley de migración para evitar la consolidación de asentamientos irregulares. Operativos de seguridad para controlar la violencia y restablecer el orden. Desmantelamiento de redes de tráfico de personas que facilitan la entrada ilegal de haitianos. Mayor presencia del Estado en la zona para evitar que se convierta en un territorio fuera de control. Orígenes del problema. La fragilidad del Estado haitiano. Haití es un país con una crisis estructural profunda, gobiernos débiles, instituciones colapsadas y una economía en ruinas. La violencia de bandas criminales ha convertido la migración en una necesidad de supervivencia para los haitianos.
La comunidad internacional ha sido incapaz de estabilizar Haití, lo que ha incrementado la presión migratoria sobre República Dominicana. Frontera abierta y falta de control migratorio. Desde hace décadas, la frontera dominico-haitiana ha sido porosa, facilitando la entrada masiva de haitianos de manera irregular. La corrupción de funcionarios y militares ha permitido que redes de tráfico humano prosperen. Las deportaciones, aunque constantes, no han sido suficientes para reducir la presencia ilegal. Complicidad empresarial y falta de voluntad política. Grandes empresarios de la construcción, la agricultura y otros sectores han promovido la contratación de haitianos como mano de obra barata, desplazando a los trabajadores dominicanos. Los políticos han utilizado la cuestión migratoria con fines electorales, sin tomar medidas concretas para resolver el problema. Asentamientos irregulares y la apropiación de territorios. Comunidades como el Hoyo de Friusa en Bávaro o la Mina en Santo Domingo Este han crecido sin control, convirtiéndose en enclaves donde la autoridad dominicana es desafiada. En algunos casos, grupos de haitianos han llegado a incendiar viviendas y amotinarse, demostrando una actitud de apropiación del territorio. 2. Soluciones que no se tomaron a tiempo. Firme aplicación de la Ley de Migración, Ley 285-04. Durante décadas, se permitió la entrada indiscriminada de haitianos sin exigir documentación. No se implementaron políticas de identificación y deportación sistemáticas. Las autoridades nunca hicieron un control real del padrón migratorio, permitiendo que miles de haitianos se establecieran sin restricciones. Blindaje efectivo de la frontera. Nunca se construyó un muro fronterizo sólido ni se dotó a las fuerzas de seguridad de tecnología avanzada para vigilar la línea divisoria. Las fuerzas militares han sido cómplices en la entrada ilegal de haitianos a cambio de sobornos. Sanciones a empresarios que contratan ilegales. Se permitió que el sector privado promoviera la migración haitiana sin consecuencias legales. Las multas y sanciones nunca se aplicaron con rigurosidad, lo que incentivó la explotación de la mano de obra haitiana. Educación y control de la natalidad en la comunidad haitiana. No se implementaron campañas para evitar que las haitianas dieran a luz en hospitales dominicanos de forma masiva. Se permitió el crecimiento descontrolado de familias haitianas en asentamientos irregulares, generando una crisis de documentación y nacionalidad. 3. ¿Ya es demasiado tarde para una solución? Hoy, la situación ha alcanzado un punto crítico, lo que hace que cualquier solución sea difícil de implementar sin generar conflictos internos y externos. Algunas medidas aún pueden tomarse, aunque con mayores desafíos. Regularización migratoria con deportaciones masivas. Imponer un sistema de verificación estricta para identificar a haitianos ilegales y proceder con su deportación. Refuerzo militar en la frontera para evitar que vuelvan a entrar. Desmantelamiento de asentamientos irregulares. El Estado debe retomar el control de zonas como el Hoyo de Friusa, aplicando la ley de desalojo cuando sea necesario. Prohibición de venta de terrenos y alquiler de viviendas a ilegales. Construcción de un muro fronterizo definitivo. Blindar la frontera con un muro que realmente limite la migración ilegal. Uso de tecnología avanzada para el monitoreo fronterizo, drones, sensores, cámaras. Revisión del Código Laboral. Imponer multas severas a empresarios que contraten mano de obra ilegal. Fomentar la contratación de dominicanos con salarios justos. Presión internacional para la solución del problema haitiano en su propio territorio. En lugar de asumir la crisis haitiana, República Dominicana debe presionar a la comunidad internacional para que intervenga en Haití y estabilice el país. Se debe rechazar cualquier intento de obligar a República Dominicana a cargar con el colapso haitiano. El problema haitiano en República Dominicana es el resultado de décadas de negligencia, corrupción y falta de voluntad política. Hoy, la magnitud del problema hace que cualquier solución implique medidas drásticas y difíciles de aplicar sin consecuencias sociales y diplomáticas. Sin embargo, si el Estado no actúa ahora, el futuro de la soberanía nacional estará en peligro. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete al canal. Gracias.